Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Fausto. Yo soy el director ejecutivo de la Fundación Fernando Enrique Cardoso, basada en Brasil. Me toca moderar la sesión de número 5 del Foro Internacional Panorama Socioeconómico y Político de América Latina en el año 2021. Quisiera antes que nada agradecer a la invitación a IDEA y a Funglod. Tenemos en este panel cuatro participantes. Celso Laffer, quien fue canciller de Brasil por 2 veces y ocupó otros cargos de gran destaque en el gobierno brasileño. Diego García Sayán, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Perú en los años 2001, 2002 y también ministro de Justicia en los años 2000 y 2001. Isabel de San Malo, quien fue vicepresidenta de Panamá en los años 2014-2019. Y Sergio Abreu Bonilla, hoy secretario general de ALADI y que ocupó cargos muy destacados en el gobierno de Uruguay. Bueno, el tema, como estaba en la pantalla, es la desintegración de la región. Un análisis político y geopolítico y económico del panorama regional desde el punto de vista de los mecanismos de integración de la región. Reglas del juego, muy sencillamente, yo voy a dar la palabra a cada uno de los panelistas por máximo 10 minutos, empezando ahora por Celso Laffer. Luego trataremos de entretener acá una conversación entre nosotros, recibiendo preguntas del público. Yo trataré de hacer y poner sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, las preguntas del público. Y necesario decir que será imposible contemplar a todas las preguntas. Yo trataré de seleccionarlas y hacerlas en el número más grande que sea posible. Y al final tendremos las consideraciones finales de cada uno de los participantes. Así que yo quisiera llamar al ex canciller de Brasil, Celso Laffer, para que empezara esta sesión, la quinta del Foro Internacional de Santo Domingo. Celso Laffer, por favor. Gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Saludos a todos los que están participando de este foro internacional que se ocupa de un tema de la mayor irrelevancia para todos nosotros. La idea general es lo que significa la desintegración de la región y qué se puede decir de esto con un análisis política y económica. Yo empezaría diciendo, vocación de ex-canciller, que la tarea de la política externa es la traducción de las necesidades internas de un país en posibilidades externas. Esto de las posibilidades externas llevó mucho a la cooperación latinoamericana porque fue la identificación de intereses comunes, compartibles, que es lo que significó la idea de una agenda común de problemas y retos, que es una contribución muy importante de la CEPAL y que tuvo y sigue teniendo en la LAL, que después en la ALADE, su marco regulatorio y en este marco regulatorio las ACP como instrumento de acción, que llevaron a una diplomacia económica que tuvo su respaldo en la conectividad de la vecindad y la idea general de hacer la mejor economía de nuestra geografía. Y que tenía además la idea que el favorecimiento político de la región era un camino para la reducción de tensiones, para las relaciones de amistad entre los pueblos latinoamericanos y de esa manera una contribución al tema de la paz en la región.
y naturalmente la idea de que las fronteras deben ser comprendidas como fronteras cooperación y no como fronteras separación. Esto partiendo de la percepción de que la arquitectura de la orden mundial tiene como una de sus características los muchos mundos de las regiones con sus especificidades propias y sus dinámicas, que es el caso que diferencia nuestra región y otras regiones del mundo, como el Medio Oriente, la Europa, la Asia y así por delante. Bueno, nosotros nos confrontamos con los cambios en la orden internacional y una heterogeneidad que promueve el juego concomitante de las fuerzas centrífugas y de las fuerzas centrípetas, que tiene la ascensión de la China como una de sus claves y los conflictos de hegemonía que produce. Y también el deslocamiento de la dinámica internacional en dirección al Pacífico. Sería el caso, un gran ejemplo es hoy el tema de las vacunas y de su producción y la posición no solamente de China, como también de India, como con su capacidad de suministro de los insumos básicos. Y también estamos con el problema del reto del mundo post-pandemia y la indagación sobre cuál será el nuevo normal. Naturalmente, la razón política diría que esto impulsionaría un fortalecimiento de la cooperación internacional y del multilateralismo, un escenario que hoy está mejor con la presidencia Biden, que significa también un cambio de clima político si uno compara con lo que fue lo American First de Biden, y que se presenta como con dos grandes temas que son temas globales. Una es naturalmente la pandemia, la COVID-19, su impacto erga omnes, el tema de las vacunas y naturalmente el rol del multilateralismo, la Organización Mundial de la Salud y de los procesos de cooperación. Y el otro, naturalmente, es el tema del medio ambiente, del desarrollo sostenible y del Acuerdo de París. Bueno, esto lo que significa para nuestra región con sus características y con este riesgo de desintegración. Primero, pienso que es la creciente heterogeneidad de la región. Es mucho más una torre de Babel do que cualquier otra cosa, y con muchos conflictos de concepción y no solo los conflictos de interés, porque los conflictos de interés tienen siempre la posibilidad de su administración por mecanismos razonables de convergencia de interés y superación de las dificultades. Pero los conflictos de concepción tienen esta dimensión de tensión política. Eso evidentemente impacta el cómo evaluar la traducción en posibilidades externas de las necesidades internas con vistas a la cooperación y la acción regional. Además, hay la incidencia en el plano interno de los estados de la polarización, que fue también uno de los temas de la mesa anterior. Hay también un tema que me parece importante, que es el tema de la pertenencia a la región, el belonging, ¿no? Lo que es la región. Es América Latina, es Sudamérica, lo que significan diferentes fuerzas de atracción. Y esto también plantea el problema de la identidad internacional de la región en el mundo, con
lo que esto significa por cuenta de las disensiones ideológicas y políticas. Cabe añadir el retraimiento de la acción constructiva de Brasil en la región, en la presidencia Bolsonaro y su diplomacia de confrontación, que es un signo de su manera de actuar en el plano interno y coherentemente de manera muy poco productiva en el plan internacional, ¿no? La ausencia de la acción de Brasil, la tradicional acción de Brasil en la concertación latinoamericana es un hecho de esta desintegración política. Hay algunas oportunidades de cooperación y acercamiento que fueron perdidas y que me permito subrayar en conclusión. El primer tema es el obvio, de la salud pública, de las vacunas, de las pandemias, de la porosidad de las fronteras y de todo el potencial de cooperación que no se efectivó con dificultades en el plan interno de nosotros y que nos coloca con menos locus standi en el plan internacional. La segunda es el tema del medio ambiente, del clima, de la biodiversidad, de la energía renovable y el tema de la Amazonía y del Tratado de Cooperación Amazónica y lo que significa la legitimidad de sus partes contratantes y su contribución para el deslinde regional de un tema global. El otro, la cooperación científico-tecnológica, Knowledge is Power. Y para concluir, una acción conjunta en los foros multilaterales en la reconfiguración de los instrumentos y reglas del comercio y de la economía mundial en las y de las posibilidades de acción de la región. Subrayo este tema de las oportunidades perdidas porque son un ejemplo de la desintegración. Gracias. Excelente, Celso, muchas gracias por su presentación. Pasamos ahora a la presentación de Diego García Sayán. 10 minutos, Diego, por favor. Gracias, Sergio, y realmente me da mucho gusto poder seguir a Celso en el orden y también en muchos de los conceptos e ideas que él acaba de expresar, que han sido clarísimos. Vamos a establecer simplemente algunos puntos claves de diagnóstico de una situación en donde, en efecto, el primer punto es el de la crisis no solamente americana, regional, sino global del multilateralismo, en donde factores como Trump han sido tal vez aceleradores, estimulantes, cafeína para esa crisis que sin duda con el ingreso de Biden eso puede mirar en otra dirección, pero esto también está ocurriendo en Europa, la disrupción que produce el comportamiento de los gobiernos de Polonia o de Hungría y en general los grandes espacios multilaterales que están de alguna manera desinflados, ¿no? En segundo lugar, los problemas propios de América Latina, crisis de liderazgos, partidos políticos extenuados o prácticamente inexistentes en la mayor parte de los casos, y una serie de situaciones objetivas que se han agudizado y acelerado con la pandemia, como bien lo relatan Sergio Vitali y Daniel Sobato en su libro, que han tenido efectos terribles en la economía, aumentando el desempleo a niveles de más de 13%, el colapso de la economía y la recesión, y también acelerando contextos que ya estaban en camino, como una polarización social interna, movimientos sociales con participación intensa de la juventud, que da una mezcla de una luz positiva y optimista de que la juventud está involucrada en los problemas, en la solución de los problemas de la sociedad y no es indiferente, pero que sin duda abren una serie de preguntas y de interrogantes acerca de qué cosa viene en el plano político institucional más adelante, cuando tenemos a corto plazo un calendario electoral
muy intenso, en donde entre el año 2021 y el 2022 hay elecciones generales, presidenciales, por lo menos en 6 países de América Latina. A lo cual tenemos que añadir un punto que no se ha mencionado, que es la crisis de Venezuela y su impacto en la región. Su impacto que es sin duda tanto el de la mayor migración que América Latina ha recibido en el curso de toda su historia, y naturalmente el gran reto que tienen las democracias de América Latina para responder de manera adecuada frente a los retos que demanda la crisis democrática de Venezuela. Entonces, dentro de los puntos que con toda precisión ha mencionado Celso, los temas en los que hay una redefinición de prioridades que ya venía de antes, pero que se acelera con la pandemia, tenemos sin duda la necesidad de una política pública de salud distinta de la que se ha tenido en la mayor parte de América Latina, lo mismo en materia de educativa, en materia ambiental, y yo enfatizaría mucho el aspecto de la afirmación democrática, que no puede seguir dando vueltas solamente en la afirmación democrática importante, pero limitada, de las elecciones periódicas, y que tiene que incorporar ese concepto que no fue inventado por el chavismo, que está en la Carta Democrática Interamericana, que es una democracia participativa, porque los mecanismos que han funcionado hasta ahora, la democracia parlamentaria y representativa, es insuficiente para responder a las ansias de la sociedad latinoamericana. Entonces, en el gran escenario, creo que tendríamos por delante varios aspectos de los cuales yo quisiera destacar 3. En primer lugar, el gran reto de ver si América Latina, resquebrajada, desunida, dramáticamente desunida frente al reto que ha significado la pandemia y la incapacidad de tener una política común, por ejemplo, para conseguir la vacuna conjuntamente, la necesidad de impulsar el multilateralismo, dándose beneficio en la región del cambio de clima que ha impuesto el gobierno de Biden, y por supuesto pensar en qué se puede hacer, no solamente en los intentos de vertebración, de integración a través de ALADI, a través de un UNASUR que no puede seguir estando dormido, y también frente a 2 retos que tendremos este año por delante, que es la Cumbre de las Américas y una cumbre con la Unión Europea, en donde sería fantástico que nuestros países o un grupo de países logren articular posiciones y estrategias comunes, y que no llegue cada cual con su propia actitud mendicante, si cabe el término, a esas cumbres, tanto con Estados Unidos como con Europa. De manera que tenemos ocasiones, circunstancias que nos permitirían de alguna manera ponernos las pilas, y sobre la base de liderazgos que tienen que surgir de América Latina, pero sin duda con esa dificultad que tenemos, que es justamente de un año electoral o de un año preelectoral por lo que viene en otros lados. En segundo lugar, el reto de la afirmación democrática como principio vertebrador de nuestras relaciones, en donde no se trata solamente de seguir repitiendo cuestiones de principio, sino ver hasta qué punto nuestra América Latina, en un momento en donde ya el Grupo de Lima ya perdió oxígeno, en donde ya la propia presidencia de Guaidó terminó su plazo, como ya lo han concordado y consolidado la Unión Europea y otros, como América Latina, reconociendo sin duda el papel de Guaidó, pero de todos los sectores de oposición, se puede tener alguna oportunidad de una acción latinoamericana, que con el Grupo de Oslo, con un gobierno norteamericano que ahora tiene otra perspectiva, podamos jugar un papel en ese aspecto fundamental. Y tercero, last but not least, el tema del desarrollo. En este colapso, que es asimilable solamente a lo que ocurrió en nuestra región durante la gran crisis del 29-30 del siglo pasado, y parecido a lo que puede haber ocurrido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, no creo que sea cuestión de simplemente ahora cada cual tiene que bailar con su pañuelo, buscando recursos y estrategias para el desarrollo. Puede sonar iluso, puede sonar absolutamente fantasioso, pero naturalmente yo creo que dependerá mucho de la fuerza con la que nuestra vertebración se pueda lograr para plantear grandes recursos, grandes incentivos para la inversión, para el desarrollo en América Latina con cooperación externa.
a través de la banca multilateral y a través de la cooperación directa de los gobiernos. Europa se ha dado un fondo gigantesco para salir de la crisis actual. Estados Unidos, 900.000 millones de dólares Trump, y ahora una cifra que duplica eso, que es la que está planteando Biden. Y es el momento que América Latina juegue en las grandes ligas en este terreno. Y creo que ahí, sin duda, sin perjuicio de lo que puede hacer la CAF y otras instancias internacionales, estamos hablando de un gran tema de agenda y un gran asunto pendiente. Por supuesto, dentro de esto, un asunto que puede ser considerado menor, que es que el BID juegue un papel interamericano realmente relevante y se pueda despejar el musgo que significó la imposición de un presidente estadounidense cuando no correspondía que fuera uno de esa nacionalidad, sino un latinoamericano. Sin duda jugar una opción muy seria para poner en agenda un gran plan de relanzamiento de nuestra economía para enfrentar este colapso en el empleo, este colapso en el crecimiento económico que está trayendo no solamente tantos efectos dramáticos a nivel humano, sino con ello abriendo circunstancias de inestabilidad, y como ha ocurrido en crisis de esta magnitud en el continente europeo en la década del 30, terreno fértil para tentaciones y tendencias populistas y autoritarias que hay que evitar a toda costa. Comparto pues mucho de lo dicho por Celso y añado estos elementos que creo pueden contribuir a esa discusión. Quiero terminar agradeciendo por lo que debí haber empezado, que es agradecer por la invitación generosa de Daniel Sobato y los organizadores de este encuentro para poder participar en este intercambio. Muchísimas gracias. A usted, Diego. Acá tenemos Isabel de Samaló por 10 minutos. Isabel, por favor. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a los panelistas, a quienes nos escuchan, y sobre todo un agradecimiento a IDEA, Daniel Sobato, a Funglobe por la invitación que nos hacen. Lo primero es que coincido totalmente con lo ya dicho por quienes me han precedido, Diego y Celso. Voy a tratar de agregar algunos elementos adicionales, pero realmente han dado unas pinceladas sumamente claras. Lo primero es la pandemia, pues escenario en el cual nos encontramos y que es imposible de ignorar. Hay un dicho muy sencillo que dice: la unión hace la fuerza, un lema de los Países Bajos, muy común en América Latina, y yo creo que se hace necesario hacer referencia a ello ahora en medio de esta crisis, una crisis social, económica, de salud y de gobernanza que vive América Latina y el resto del mundo. ¿Cómo no va a ser mejor enfrentar esta crisis en medio de esa unión? Una unión, sabemos que hace muchísimo tiempo nos hace mucha falta, y con relación a la pandemia, sobre todo poner sobre la mesa que América Latina ha tenido un impacto quizás hasta mayor. América Latina tiene un poco menos del 9% de la población mundial, sin embargo, el 30% de las muertes por COVID-19 y el 20% de los infectados. Es decir, la pandemia ha puesto en evidencia una situación que ya venía, una falta de capacidad que ya venía, unas inequidades que ya venían, y en medio de esta economía golpeada, de ciudadanos descontentos que estaban antes, y por supuesto que se exacerban en medio de esta situación, una crisis fiscal donde hemos visto que no tenemos los recursos para cubrir una prestación de servicios acorde con lo que nuestros ciudadanos esperan. En este momento se hace aún más necesario esa unión que venimos soñando con ella, pero que está pendiente. Y yo quiero hacer referencia a unas consultas recientes que lideró el PNUD, donde participó IDEA también, donde participaron más de 80 líderes de 26 países de la región, porque en esas consultas, que concluyen con una propuesta de 8 principios para una gobernanza efectiva, más allá de la recuperación, ha salido frecuentemente esa necesidad de esa unión pendiente, de esa integración regional pendiente. Y yo vengo de Panamá, un país que históricamente conecta, que conectamos cuando se unieron las Américas, que conectamos con las ferias de Portobelo, con el Canal de Panamá, con el Hub de las Américas, pero esta conexión también muestra
que la no conexión y la no integración tiene un costo para nuestras economías, tiene un costo para nuestros países. Y miremos ejemplos sencillitos. Todavía hoy, con toda esa conectividad que tenemos y que Panamá, entre otros países de la región, ofrecemos, a veces es más económico viajar entre esta región y otras regiones que a lo interno de nuestra región. A veces es más económico mandar mercancía a otras regiones que a lo interno de nuestra región. Para no mencionar la diversidad de normas que tenemos en cada uno de nuestros países que hacen que inversionistas que vienen de fuera no necesariamente tengan una ventaja comparativa para ingresar a otro país de la región porque ya están en uno. Porque la falta de integración y la diversidad pues es muy amplia. Urge entonces la definición de una estrategia común y una mayor integración, no solo deseable, sino que yo diría que necesaria si queremos competir a nivel de mercados internacionales, si queremos construir un futuro mejor, distinto al que hemos tenido hasta ahora, con una realidad más equitativa para nuestros ciudadanos. Se habla mucho de América Latina como una región de ingreso medio, pero realmente no hemos construido una clase media. No hemos tenido la capacidad de construir esa clase media y una integración regional que nos presente oportunidades en esa dirección. Creo que es más urgente ahora que nunca. Ahora esa integración, y ya se han mencionado algunos de estos elementos aquí, Diego lo señaló de alguna manera cuando hablaba también de Venezuela, tiene que estar, yo diría, alejada o aparte de las ideologías políticas. Hay que tener unas luces largas con un enfoque compartido, con una visión de dónde están las ganancias de la integración para tener una ruta que vaya más allá de las diferencias ideológicas que existen, siempre habrá, y que nos ayude esas luces largas a encontrar las coincidencias en medio de las diferencias que existen y que son legítimas, pero que no nos permiten que tengamos un mercado con atracción para actores externos, porque tiene esa integración que nos permita avanzar en base a principios que compartimos, principios democráticos, compromisos internacionales, y donde logremos que la geopolítica mundial no sea el centro. Y es que hay muchos países del mundo que tienen interés en América Latina, potencias que tienen interés en América Latina, que se hacen cada vez más presentes. Estados Unidos, que ha estado siempre presente, China con creciente interés en la región, Rusia. Pero no podemos permitir que factores externos nos definan por dónde caminar. Tenemos que tener la capacidad y la soberanía de decir, esto es lo que buscamos, porque esto es lo que nos conviene, y tener una sola voz, como decía Diego hace poco. Hay que lograr tener una sola voz para interés de nosotros, para interés de nuestros países, para interés de nuestros ciudadanos. Evidentemente, la crisis económica, de salud, la crisis ahora frente a la pandemia no es el resultado exclusivo de factores externos, pero sí se influencian de esos factores externos. ¿Cómo avanzar? De nuevo, encontrar las coincidencias en medio de las diferencias, y tenemos experiencias en la región de esto. Si tomamos lecciones aprendidas de procesos de integración, yo les voy a llamar fallidos, pero es que ¿cuántos años tenemos en medio de la CELAC, en medio del SICA, en medio de UNASUR, en medio de Mercosur, y sabemos lo poco que hemos avanzado y la impregnación de ideología que tienen las discusiones en esos foros? Pero también hay ejemplos positivos. Tenemos que reconocer que la Alianza del Pacífico es un referente frente a otras regiones, se ha convertido en un referente. Entonces sí se puede. La Cumbre de las Américas celebrada en Panamá hace unos 5 años ya logró que ese deseo latinoamericano de que Cuba participara se pudo dar. Entonces sí se puede, y tenemos que influenciarnos en esas experiencias que nos muestran lecciones aprendidas para bien
y para mal. Las oportunidades que ofrece una integración, por supuesto, son muchísimas. El atractivo de una región como mercado, la generación de economías de escala que hoy no tenemos, la complementariedad productiva, la construcción de una voz en temas globales, la promoción del comercio intrarregional, que es insuficiente, la construcción de cadenas de valor y el potenciar atractivos que hoy tenemos de manera individual como países y que no logramos compartir para beneficio de todos por carencias en esa integración. ¿Cuáles son las amenazas? El cortoplacismo que vivimos. Nos cuesta mirar con luces largas y ponernos por encima de las diferencias del día a día, intereses individuales particulares de países que de nuevo no nos permiten ver con luces largas. La falta de continuidad en las políticas. Nadie se mueve a otra región a invertir con políticas cambiantes o integraciones en papel que no funcionan. Esa continuidad es clave para los mercados, es clave para los inversionistas. Y de nuevo, la injerencia de ideologías. Hay diversas líneas de pensamiento que impulsan estos esfuerzos. Hace muy poco se puso sobre la mesa el Consenso Latinoamericano 2020, impulsado por José Antonio Campo y otro grupo de académicos que pone esto sobre la mesa. Ya hablábamos de la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo, a lo que se refiere también este ejercicio de gobernanza que sostuvimos en consultas a finales del año pasado. Cómo pensar en un nuevo contrato social que nos permita salir de la crisis y construir un mejor futuro con un nuevo modelo de desarrollo que responda a las necesidades, a los deseos de nuestros ciudadanos. Yo diría que hoy más que nunca el momento es ahora. El momento es ahora de trabajar en un mejor futuro. Muchísimas gracias. Isabel, muchísimas gracias. Ahora pasamos al último panelista de la sesión y luego trataremos de establecer acá una conversación entre todos. Sergio Abreu Bonilla, por favor, 10 minutos. Bueno, muchas gracias y en primer lugar felicitaciones a IDEA y a la organización y en particular al documento elaborado por Daniel Sobato y por Sergio Vita. Es realmente importante para reflexionar. En segundo lugar, yo quisiera, en mi condición casi, digamos, de veterano de guerra, apenas no se me ven las cicatrices, porque las cicatrices hasta en el pelo uno puede tener de tanta la presidencia de la Ronda Uruguay del GATT, negociaciones del Mercosur, canciller del Uruguay, ministro de Industria, en tiempos complicados como son ahora. Es decir, uno tiene una experiencia muy, muy directa, no pesimista, pero sí realista. Entonces, cuando Celso hablaba de la Torre de Babel, yo me siento acá en la LADI como en el balcón de una Torre de Babel, donde el proceso de la integración muestra resultados que no son precisamente los positivos. Llevamos 40 años de ALADI, 20 años de la LALC, y hoy es el continente más desigual del planeta, que se ha visto afectado por una pandemia que descubrió el velo de una realidad que nos está enfrentando a todos. Por decirlo así, si la integración quiere decir desarrollo, el desarrollo viene de la inversión, del comercio y obviamente, del empleo, que es el instrumento más importante de la equidad social. Frente a esto, basta ver simplemente los números para ponernos a preocupar sobre estos temas, o estar preocupados. Los 2/3 del comercio mundial, hoy 2/3, es intrafirma. Y la tecnología impacta la formación de grandes cadenas de valor que hacen de los mercados parte de esos procesos productivos. De ahí que el 60% de los productos, de los bienes que se exportan sean semiterminados. Perdón, que estamos en la movilidad tecnológica. Es decir, que estamos en una realidad distinta
que ha cambiado enormemente por la tecnología, por las cadenas de valor. Y tenemos un dato muy importante que para mí es absolutamente preocupante. La integración se supone que debió ser o tiene que ser el camino para el comercio y el empleo, y sobre todo la equidad social. Bueno, hoy tenemos en América Latina, por decir así, el 80-85% de la estructura productiva son las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, que equivalen al 60% del Producto Bruto de la región, digamos, en promedio. Es decir, que esto supone que ahora, con la pandemia, descubriendo ese velo, nos han puesto en la pérdida de 50 millones de puestos de trabajo, solo por la pandemia, y obviamente ha profundizado la desigualdad y toda esa trama o tejido social que es la base de la convivencia de la sociedad. Es decir, estos temas de alguna manera comprometen hoy, como se ha dicho muy bien, la estabilidad social de la región, debido a que los más vulnerables, que son las víctimas de todos estos procesos, tendrán a rebelarse contra el sistema, haciéndolo responsable de sus males o sus destinos negativos. Esta es la realidad de América Latina en términos generales, porque no vamos a entrar en diagnósticos. Pero hoy, en ALADI y sus 13 miembros, la verdad que cuentan con todos los instrumentos. Como decía Celso, es el paraguas jurídico donde están los acuerdos de alcance parcial, todos los acuerdos que de alguna manera han profundizado los procesos de integración. Algunos más, otros menos. Está el Mercosur, están los acuerdos bilaterales, decenas de acuerdos bilaterales, está la Alianza para el Pacífico, y está obviamente todos los que se han venido desarrollando, incluso el viejo Pacto Andino o Grupo de Cartagena, que tuvo sus evoluciones desde el punto de vista de la modernidad. Pero la realidad hoy es que nosotros tenemos intrarregión, estamos apenas negociando hoy la cifra que resulta de los últimos análisis como consecuencia de la pandemia, 10% nosotros negociamos intrarregión, solo el 10%, frente a lo que hemos visto en Europa del 50 o 60% y los países asiáticos aproximadamente con esos porcentajes. El fracaso en el sentido más diplomático de la integración es que lo que nos ha fallado y nos falla hoy actualmente es la voluntad política. La voluntad política no se llena con discursos, no se llena con declamaciones sobre nuestros héroes comunes, ni tampoco con todos los gustos que estamos viendo en la entrada de la LADI que ustedes conocen. La voluntad política se hace con trabajo, con sesiones y con aspectos que tienen que vencer, entre otras cosas, a los 4 elementos que para mí han incidido e inciden todavía enormemente sobre los procesos de integración. La ideología o las ideologías, las asimetrías, los nacionalismos que también juegan, de alguna forma, fuerzas atávicas, pero que también juegan, tienen su partido, y obviamente esto todo se resume en la falta de voluntad política. Entonces, ahora tenemos otro tema, porque si vemos que China es el primer exportador de bienes del mundo y el tercero de servicios, y en esta bipolaridad con los Estados Unidos, de alguna manera se puso en crisis nada menos que el sistema multilateral en manos de un comercio administrado que se orientó básicamente frente a los liderazgos que se planteaban en el nuevo escenario, tenemos una enorme dificultad en defender, primero, la seguridad jurídica del multilateralismo y del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados en cada compromiso de integración. Y después tenemos una deuda de carácter social que no se arregla con un discurso, que no se arregla con determinadas estrategias o fugas hacia adelante. Entonces, fíjense lo que significa la integración en esta Torre de Babel, como bien decía Celso. Si nosotros tenemos en estas circunstancias la Alianza para el Pacífico, que estoy hablando de descripciones de carácter técnico, de 4 países que tienen los 4 zona de libre comercio con Estados Unidos y zona de libre comercio con Europa. 3 de ellos integran la OCDE y miran obviamente al Balcón Pacífico porque es donde ha trasladado de alguna manera la gran demanda internacional y la presencia tan activa de China en su economía de los bienes, de los servicios y ahora de las inversiones. Muy bien, frente a esos acuerdos que tenemos y que se van desarrollando, tenemos también una situación desde el sur, del propio Mercosur, con dificultades,
y entre otras cosas no porque ha completado su proceso, que realmente no ha llegado a una unión aduanera, ni mucho menos, sino que también ha tenido, entre otras cosas, el aislamiento que se produce en los grandes países, como el caso del Brasil, que no tiene ningún tipo de relacionamiento activo ni hacia el Pacífico ni hacia la Unión Europea, en virtud, entre otras cosas, de las respuestas reticentes que ha tenido la Unión Europea respecto de otros países de América Latina y del Cono Sur, a diferencia de todos los acuerdos de zona de libre comercio que ha impulsado con los otros países del Pacífico. Yo digo esto porque hay una fuga hacia adelante en esto. Y la voluntad política tiene que definir qué vamos a hacer. ¿Vamos a defender al pequeño y mediano empresario, las pymes? ¿Vamos a abrir los mercados, las cadenas de valor? ¿Vamos a dejar de lado aquellas normas que hoy se están aplicando en materia de restricciones, que no tienen nada que ver con los aranceles, sino simplemente las normas que hoy, obviamente, con mucho fundamento, están vinculados a los aspectos ambientales, a los aspectos sociales y también a otros aspectos de la salud, bueno, con aspectos sociales que todos los conocemos. Todo esto está de la mano también de un proceso de tratados de libre comercio que se van desarrollando, pero la Torre de Babel está apenas sobreviviendo, casi diríamos, con el impulso weberiano de una burocracia latente. Y la irrelevancia es, o parece ser, el destino que vamos a tener en el nuevo marco geopolítico mundial. Todos los tratados que se están haciendo ahora exigen un contenido digital y aprender y incorporar a las nuevas agendas todo el tema digital. Y esto lo vimos en la Alianza para el Pacífico, que establece el mercado regional digital, los 14 protocolos para definir políticas públicas, la infraestructura digital, el despliegue de la banda ancha, y también que está vinculado al acuerdo de zona de libre comercio que celebró Chile, por ejemplo, con Nueva Zelanda y con Singapur, que son parte también del RCPA, es decir, nuevo tratado de integración que está vinculando en 15 países y obviamente también está atrayendo por su propia condición de mercado a todos los demás actores del ámbito regional mundial. Como resumen de todo esto, yo les diría que estamos perdiendo en materia digital y modernidad todos los instrumentos que deberíamos utilizar. Que tenemos en el ámbito de América y de la ALADI, los 13 países, todos los instrumentos para poder profundizar a través del ámbito, nada menos que del principio de la convergencia, los acuerdos. Y tenemos además un tema social de enorme importancia que va a ser, de alguna manera, una olla de presión cuando no estamos en condiciones de atender las necesidades de todos los que han perdido su trabajo y que es una responsabilidad absolutamente compartida. Esto no es un tema ideológico más allá de las diferencias que tenemos. Es que la Torre de Babel no se entiende. Y si la Torre de Babel no se entiende, es que la responsabilidad no es de los de afuera, sino que la responsabilidad es de quienes hablamos de integración, nos emocionamos con nuestros líderes y nuestros viejos próceres históricos, y el día de cumplir con nuestras obligaciones buscamos fuera la solución a nuestros problemas y nos olvidamos de que con un 10% de comercio intrarregión vamos a poner una bomba social donde deberíamos tener la justicia y la capacidad de poder darle un futuro cercano a mucha gente que hoy ya no está en condiciones pobres, sino que estamos llegando a 300 millones de pobres importantes que están mirando qué es lo que hicimos nosotros con la integración. Gracias. Gracias a vos, Sergio. Bueno, yo les escuché atentamente y creo que el diagnóstico está clarísimo, ¿no? El proceso de desintegración ya venía de antes, se agudizó ahora, se reveló en toda su crudeza ahora con el tema de la pandemia. La región fue brutalmente golpeada desde el punto de vista sanitario, la región más golpeada del mundo. Las estimativas son que la recuperación económica tardará en América Latina un tiempo más largo que en otras regiones, así que los problemas están ahí y son conocidos. Yo quisiera proponerles explorar tres temas que surgieron acá con una perspectiva, yo no diría de
darles solución, pero de apuntar qué se puede hacer, ¿no? Porque por algún lado hay que empezar a revertir el proceso de desintegración y generar al interior de cada uno de los países la percepción entre los actores sociales y políticos fundamentales que juntos podemos más, ¿no? Lo que no es un tema sencillo, ¿no? Los temas son los siguientes. Uno, el tema del relanzamiento del desarrollo, sobre todo la relación con los organismos multilaterales de Washington. Esto es sumamente importante, sobre todo para los países de la región que tienen dificultades de acceso al mercado internacional de capital. Esto es un buen punto de partida. ¿Cuáles son los problemas para armar un paquete de consenso relativo en torno a este tema del relanzamiento del desarrollo, teniendo como telón de fondo este drama social agudizado por la pandemia y el riesgo a mediano y largo plazo de la propia gobernabilidad democrática en la región? Segundo tema, medio ambiente, en particular Amazonía. Es un activo esto de la región, es un problema, pero también es un activo, ¿no? Y esto toca muchos países, no todos obviamente, pero toca a Brasil, toca a Perú, toca a Colombia, a los llamados países amazónicos, y hay otros países como Panamá que tienen ecosistemas de rainforest que también tienen su cabida en esta perspectiva. Y last but not the least, y este es el tema más acuciante, es ¿qué puede hacer la región en relación a la crisis de Venezuela? Tenemos un Estado fallido en América Latina por primera vez desde los procesos de independencia en el siglo XIX, ¿no? Entonces, en resumen, desarrollo, medio ambiente y Venezuela. ¿Qué podemos hacer? Yo empezaría mantengamos el mismo orden. Celso, Diego, Isabel y Sergio. Celso, por favor. Bueno, las discusiones fueron muy interesantes y lo que habló Diego, Isabel y Sergio plantearon cosas mucho importantes, muy significativas. Compartimos, en verdad, una visión sobre los retos y los problemas. Y Sergio, tú haces presente tres grandes temas. Yo voy a tocar lo de Amazonía, porque hay una moldura jurídica que es el Tratado de Cooperación Amazónica, a lo cual yo di también mucha importancia en el periodo en que estuvo como canciller, porque tenía muy claro que esta es una región a donde los intereses de los estados que participan de esta gran región son intereses compatibles y que es posible construir muchas cosas de desarrollo sostenible en la región, de utilización sostenible del medio ambiente y de la posibilidad de encontrar para esta región un deslinde regional para un tema global. La Amazonía es el tema global de mucha presencia en la discusión internacional y es comprensible por todas las razones que conocemos. Bueno, nosotros, no solo Brasil, pero los otros países que entregan el Tratado de Cooperación, Perú, Bolivia, Colombia, las Guyanas, incluso Venezuela, tienen también la misma preocupación común. Entonces, esto es una área donde una acción de cooperación basada en la unión que hace la fuerza
nos daría una presencia internacional, no solo por cuenta de nuestros intereses específicos, pero para subrayar el soft power también de la presencia internacional de la región. Entonces me quedo en esto, aunque tendría gusto de discutir no solo el tema de Venezuela, que me parece muy importante, como el del relanzamiento del desarrollo, a donde creo que esto de los fondos necesarios para esto pasan por la acción de instituciones vinculadas a la región, como CAF, BID, y etcétera, etcétera, y es un tema donde una acción latinoamericana podría hacerse muy presente. En lo de la Venezuela, yo estoy seguro que no es posible una acción que no sea fruto de una labor constructiva de todos los actores involucrados, con el hecho que el tema de Venezuela es un tema nuestro, pero es un tema a donde inciden los Estados Unidos, la China y la Rusia, de manera que es, del punto de vista del encuadramiento internacional, un problema muy complejo. Excelente, Sergio. Perdón, Celso. Diego, por favor. Gracias, Sergio. No voy a desarrollar más el tema ambiental que acaba de mencionar Celso. Estoy totalmente de acuerdo con su enfoque. Este es un tema decisivo y que tiene que ver, por supuesto, no solamente con la preservación y la razón de ser misma, de preservar el medio ambiente, sino también al final de la historia tiene que ver directamente con la economía, con lo que destruye nuestra economía, la destrucción del medio ambiente, y lo que significa en términos de fomento de la inversión de nuestra región y desde fuera en países que respetan el medio ambiente. Y añadiría solamente una referencia, Celso, al Acuerdo de Escazú, que creo que nos da un espacio muy importante en donde se da cuenta ahí también de las polarizaciones políticas internas que han llevado a que países como Perú o Chile, con el argumento tonto de que eso va a hacer que la Corte Internacional de Justicia vaya a tener decisiones sobre qué se puede hacer o no hacer con la Amazonía, para convencer a una serie de parlamentarios incautos a que no se apruebe el Acuerdo de Escazú en países como Perú o Chile. Ahí tenemos un tema pendiente. Dos comentarios sobre el tema del relanzamiento económico y de la crisis en Venezuela. El tema del relanzamiento económico es decisivo, fundamental, y si en este contexto de colapso de nuestras economías como el que no hemos visto de manera simultánea en lo que llevamos todos los presentes de vida, no somos capaces de apuntalar una estrategia vertebrada, una estrategia que genere puntos en común que pueden tener que ver también con inversiones en cuestiones ambientales, inversiones en materia de salud o de educación, pero que finalmente significa muchísimos recursos. No hay manera de un relanzamiento económico, productivo e institucional significativo sin masivos recursos que vengan de fuera de la región latinoamericana. Y eso sabemos que tiene referentes en el mundo que no son demasiados, ¿no? Está Estados Unidos, está Europa, está la China y acaso algunos otros más de manera accesoria, Japón y demás, ¿no? Entonces, Estados Unidos está enfrentando sus propias demandas con un aumento gigantesco de recursos, y Europa ya lo está haciendo con un debate muy complicado, ¿no? En donde han tenido en cuenta valoraciones sobre el deterioro democrático en países como Polonia y Hungría, ¿no? O sea, a mí me parece realmente inaceptable que en América Latina no se ponga no digo que sea el único tema, pero una atención especial en esto, y a ver si en estas circunstancias nuestro colapso multilateral pueda decir, bueno, sobre esto pongámonos de acuerdo. ¿Cómo hacerlo? No tengo la receta, pero yo creo que temas que tenemos en el menú institucional en el curso de este año, como la Cumbre de las Américas, ¿no? o la reunión con Europa, pueden ser un contexto que diga, bueno, aprovechemos de esto para ponernos de acuerdo a ver qué necesitamos, podemos tener una estrategia común
no porque al día siguiente vayan a llover millones de dólares o de euros y la alcancía tengamos simplemente que ponerla. Es una negociación compleja, pero indudablemente es una antesala de una disrupción social, política e institucional que amenaza la estabilidad, que amenaza los valores a las instituciones democráticas, que amenaza la paz interna y, por qué no decirlo, la paz regional, si tenemos hoy día una migración de más de 5 millones de personas de un país que están en otro país generando situaciones como las que ya vemos en Colombia o en Perú, en donde el venezolano se ha convertido en el enemigo y el causante de todos los males que hay en un país y con comportamientos como los que hoy día podría tener un país como Austria, algunos sectores de la extrema derecha alemana. Entonces, creo yo que ahí tenemos que tener un énfasis. Y segundo, lo de Venezuela, brevemente. Creo que lo que señala Celso es exactamente lo que hay que hacer, ¿no? Una estrategia que redefina si es que lo que hay que hacer es una agenda partidarizada o una agenda regional de restablecimiento de la democracia, de apoyo al restablecimiento de la democracia que requiere varias condiciones, entre los cuales hay dos que son particularmente importantes. Primero, el principio y el criterio de que este es un tema que le corresponde impulsar, dirigir y conducir básicamente a la oposición venezolana, en donde ninguna sustitución desde fuera es aceptable y además ni siquiera funcionará. Naturalmente hay un elemento fundamental. Si es que la oposición no se une, este asunto no va a terminar jamás. En el caso del Perú, si la oposición no nos hubiéramos unido en el año 2000, probablemente Fujimori continuaría todavía de presidente y eso no habría sido resuelto. En segundo lugar, involucrar a todos los actores concernidos, que no solamente son los buenos, ¿no?, sino todos los que tienen algo que ver con intereses comerciales o de inversión o geopolíticos en Venezuela, que los ha mencionado Celso. Entonces, yo creo que ahí hay un punto muy importante que significa un proceso que hay que empujar, que hay que impulsar y de concertación con otros espacios como el Grupo de Oslo y otros, habida cuenta ya porque el Grupo de Lima yo creo que ya perdió oxígeno y que hay que pensar en una redefinición de algo que no es cuestión de decir, bueno, a ver, preocupémonos de lo que pasa en Venezuela, preocupémonos de lo que está pasando ya en América Latina por lo que pasa en Venezuela y por lo que eso significa para todos y no solamente para los países inmediatamente colindantes como Brasil, Colombia y Perú, que no es colindante, pero que es receptor de más de 1 millón de migrantes venezolanos. Entonces tenemos ahí una agenda muy amplia y que pongamos pues algunos escenarios que nos sirvan de estímulo para decir, bueno, a ver, discutamos de qué tenemos que hacer antes de prepararnos, por ejemplo, para la Cumbre de las Américas. Ese sería un comentario parcial sobre estos temas. Excelente, gracias, Diego. Isabel. Muchísimas gracias. Voy a empezar quizás por el tema de el primer punto del relanzamiento del desarrollo, quizás porque creo que es lo más inclusivo. Y sobre eso compartir mi visión de que realmente, y es una visión compartida en muchos espacios, realmente no vamos a lograr construir un nuevo modelo de desarrollo o un relanzamiento del desarrollo en América Latina si no logramos que se construya una narrativa más compartida a lo interno de los países y más compartida entre los países. Y quiero poner sobre la mesa que seguimos siendo una región de privilegios y donde muchos de nuestros países nos vemos aquejados por el tema de que queremos abrir la economía a otros sectores. Bueno, hay sectores empresariales que hoy son parte de privilegios que van a oponerse a esa apertura por razones de sus agendas propias. En la misma medida, el intercambio de personas a lo interno de muchos de nuestros países. Tenemos intereses gremiales que van a oponerse a ese libre tránsito de personas. Entonces, poco a poco, históricamente, hemos sido una región donde nuestras normativas se han ido construyendo muy cercanas al privilegio de este grupo hoy, de otro grupo mañana, pero al final
al privilegio. Y todo esto contribuye con esa enorme inequidad que arrastramos hace mucho tiempo y que no logramos superar, y con el modelo de desarrollo, que es un modelo que excluye, que es un modelo, como comentaba en mi intervención anterior, en una región de ingreso medio donde realmente no hemos construido una clase media, donde hay muchos sectores vulnerables que se quedan aún hoy por fuera de las oportunidades, por temas de educación, por temas de formación, por temas de acceso a capital. Entonces, yo diría que es urgente construir en un nuevo contrato social una nueva narrativa de un nuevo modelo de desarrollo donde comprendamos que si la mayoría está mejor, todos estamos mejor. Si se generan más oportunidades para grupos hoy excluidos, vamos a generar más oportunidades para todos. Y esa narrativa que habría que construir es la que tendría que ser el marco para ponernos de acuerdo en cuáles son los puntos que vamos a poner sobre la mesa para sentarnos con la Unión Europea, cuáles son los puntos que vamos a poner sobre la mesa para sentarnos con los actores multilaterales de financiamiento. Hay oportunidades, como se ha dicho, de espacios donde históricamente no logramos llegar con una sola voz. Y para hacer alguna mención a Venezuela, coincidiendo con lo que ya se ha dicho, un Estado fallido, sí, de acuerdo, que llegamos a hoy producto de muchísimas cosas que no vale la pena echar para atrás, pero que, como bien decía Diego, no es solo por Venezuela, una Venezuela libre, democrática, que todos aspiramos a tener, sino por el impacto que esto está teniendo en los países de la región. Los refugiados. Hablemos de COVID y la vacuna. Entiendo que Venezuela tiene dificultades para acceder a la vacuna. ¿Qué pasaría con una superación de la pandemia? Porque los países de la región van vacunando y generando la protección a su población, pero tenemos un país que no es capaz de hacerlo. ¿Qué representa eso para el resto? Y totalmente de acuerdo también con el tema de el impacto geopolítico de actores con posiciones y presentes como Estados Unidos, Rusia, China, y vuelvo de nuevo a lo que decía anteriormente. Eso siempre va a existir, pero la región América Latina y nuestros países tenemos que tener la capacidad de nosotros tomar nuestras decisiones y poner soberanamente las prioridades y las pautas para poder seguir adelante. Yo no quiero dejar de mencionar, y con esto termino, que le prestemos atención a Nicaragua. Nicaragua tiene, y lo digo porque hablamos de Venezuela, Estado fallido, carencia de democracia, bueno, pero es que Nicaragua tiene unas elecciones previstas para fin de año. Ese proceso electoral, ¿vamos a lograr finalmente que sea un proceso libre? Vamos a prestarle atención cuando ya pasó y quizás sea muy tarde, y al final estos temas inciden en la posibilidad del diálogo a nivel regional para construir posiciones comunes y llevar la colaboración a otros espacios en beneficio de nuestros pueblos. Y por último, bueno, el medio ambiente realmente ese es un tema al que, si no le prestamos atención el día de mañana, puede ser muy tarde. Creo que somos la última generación que tiene la posibilidad de hacer un cambio que realmente incida en que nuestras futuras generaciones tengan planeta. Entonces, es un tema también a poner en la agenda, y me quedo ahí. Gracias. Gracias a ti, Isabel. Sergio. Gracias por la exposición, tocayo, y voy a hacer hincapié nuevamente en lo que yo estoy tratando de abordar. El relanzamiento del desarrollo es importantísimo, pero siempre son parte de un discurso político que se organiza cuando tenemos grandes crisis y que quedan en consensos, obviamente compartidos e importantes, pero que no tienen a veces el contenido puntual. Si yo tuviera que decirles, o todos tuviéramos que darle una prioridad al tema de la integración,
a esta desintegración o a esta heterogeneidad, como dice Celso, nosotros tenemos que empezar a reconocer de que el único elemento que hace a una integración económica es el comercio. El comercio lo tenemos como prioridad nosotros. Ese 10%, exclusivamente el 10% que acaba de registrarse ahora, ¿lo vamos a mantener o lo queremos aumentar? Y si lo queremos aumentar, en beneficio, cuidado, estamos hablando del pequeño, micro y mediano empresario, el tejido social que está a punto o ha tenido ya expresiones de rupturas. Entonces, nuestro compromiso no es, obviamente relanzamos todo el desarrollo, hacemos conferencias, hablamos de América Latina, que todavía es muy difícil de identificar, como decía Celso, en qué es lo que estamos realmente viendo. Pero todo esto significa que hay un desafío. Somos la reserva en general alimentaria del mundo. Tenemos la reserva de agua, la reserva de agua dulce del mundo, la primera entre Brasil y el acuífero guaraní. Y nosotros sí podemos tener una política ambiental, pero antes de desarrollar eso, o simultáneamente a eso, lo que tenemos que solucionar en nuestros países es la crisis de solidaridad que tenemos. Tenemos un nacionalismo apagado, que surge cada vez que tenemos que defender nuestro interés nacional y que no tiene compromiso expreso, no solo en las obligaciones que hemos firmado, sino también en las proyecciones de la digitalización, de la modernidad y del pequeño y mediano empresario que tiene dificultades más allá de que no está estandarizado. Sigo insistiendo. No hay integración si no hay comercio, y no hay empleo y no hay trabajo digno si no hay comercio. Ahora, ¿lo vamos a arreglar con determinadas reuniones de carácter político? ¿O tenemos los instrumentos que tenemos? ¿Tenemos todos los tratados? ¿Por qué no nos sentamos a conversar? ¿La ideología puede ser una excusa? Yo creo que no. Porque las ideologías de algún lado y del otro han terminado siendo el elemento que ha fragmentado la América Latina, más allá de los principios que vamos a sostener. La Organización Mundial de Comercio no tiene cláusula democrática. Porque si tuviera el multilateralismo, estaría absolutamente excluido. Miren que no estoy justificando nada, porque ustedes me conocen, tengo una larga trayectoria en materia de principios de derecho internacional. Pero sí, acá el desafío es entre nosotros. Acá el desafío es cómo arreglamos. Todos sabemos muy bien que, por ejemplo, México tiene casi el 90% de su comercio con los Estados Unidos. Muy bien, porque como decía Napoleón, la geografía es la madre de la historia. Pero para abajo, para todos lados, el comercio no es la solución. Y si la solución es el comercio, la voluntad política no es el instrumento. Y si la voluntad política está anestesiada o tiene dificultades de toda naturaleza, generalmente lo que existe y que lo que a mí me preocupa es buscar en la fuerza de los demás el origen de nuestras debilidades. Y en nuestras debilidades están que no somos conscientes de que integramos un continente que debe integrarse. Y esa integración es comercio, es hechos concretos. Es esfuerzo, concesiones y atención a las asimetrías, además, importantes que existen en estas economías que son muy dispares. Después podemos ver el tema político de Venezuela, todo, también es cierto y nos preocupa. Pero ¿no sería bueno que pudiéramos, los que somos socios en estos temas de la integración y que hoy hablamos de la desintegración, reconozcamos que hemos fracasado en aumentar el comercio intrarregional? ¿No será que no estamos en condiciones de hacerlo? Y si es así, y si no podemos aumentar este comercio intrarregional, entonces claramente vamos a ver que la integración es un discurso político y la fuga hacia el exterior, hacia el Pacífico, hacia Europa u otros, va a ser parte también de la estrategia de esa fractura que tenemos en un objetivo común o una voluntad política que está ausente de solidaridad. Miren que esto es un diagnóstico que yo hago y tengo un tiempo suficiente como para hacer esta terapia con absoluta responsabilidad. Yo no conozco, y ustedes saben, tengo experiencias personales, pues yo soy hijo de un inmigrante, así que conozco lo que es todos estos esfuerzos que se hacen para poder crecer en determinada sociedad. Pero el único que crece es el que tiene una educación adecuada, que hoy hay un problema de todo tipo, que también es nuestro, no es de afuera. Y el único que tiene la capacidad de poder tener una empresa, una micro, pequeño y mediana empresa, que pueda insertarse externamente en la región. Hoy, el 85% son empresas, el 60% es el producto y apenas representan, no llegan ni a un tercio de las exportaciones de los países. Eso socialmente, y vuelvo a insistir, con el comercio es que tenemos la respuesta,
con la solidaridad, pero también con las concesiones que tenemos que hacer sobre la base de que la región no es exclusivamente un discurso de carácter político. Ni tampoco vamos a ser los que le vamos a dar las recetas a los distintos gobiernos, porque si hay algo que tenemos claro, que el principio de la no intervención es un tema que nos sirve a todos. No solo por principio, sino por conveniencia, y en particular a los países más pequeños. Pero aquí hay una responsabilidad política de decidir si vamos al comercio o no, si vamos a hacer las concesiones. Pero sí, si el interés nacional, dijera Lord Palmerston, nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses permanentes, entonces en este caso no hablemos más, pero sí un relanzamiento empieza con temas concretos. Abramos el comercio, firmemos los acuerdos, pongamos en las agendas los nuevos temas digitales y busquemos cómo internamente nuestros países son capaces de crear las condiciones para que la demanda laboral se junte con la oferta laboral y no como está sucediendo hasta ahora. Pero yo quiero decirles esto con total franqueza, y no es un tema polémico, pero por lo menos es la convicción que de esta Torre de Babel estoy viendo con todo el afecto y mi convicción y compromiso con esa integración que parece que es tan huidiza que no la podemos concretar hace 60 años. Gracias. Muy bien, Sergio. Tenemos 15 minutos más y yo quisiera proponer, son dos cuestiones acá. Una es, Sergio ha hecho hincapié en el tema del comercio, que es la palanca para motorizar la integración. Uno podría decir que sí, bueno, en teoría estamos todos de acuerdo. Pero es un tema conflictivo, es un tema complicado y es un tema que para despegar no es simple, ¿no? ¿Es el mejor tema para empezar o no? Acá un tema un poco de secuencia. La pregunta que yo haría a todos ustedes, Sergio ya manifestó de manera muy clara, it's straight stupid. ¿No? Es de hecho la mejor manera de empezar a revertir el proceso de desintegración que estamos acompañando. Y la otra pregunta es, hablamos de qué y de cómo, pero no de quién o quiénes. El análisis de ustedes sobre quién puede liderar un proceso, ¿no? Países, nuevos liderazgos políticos, nuevos actores económicos y sociales, el telón de fondo del cambio en Estados Unidos, un poco del análisis de los personajes del drama. Y bueno, Celso, empezando por ti. Bueno, yo creo que Sergio ha dicho muy bien que es la importancia de anclar en el comercio todo un esfuerzo de acercamiento. Además, lo que se negocia en la región es muy poco perto de lo que se negoció. Y también ahí creo que hay un papel para, enfim, los mecanismos que nosotros tenemos. Y yo pienso también mucho en el tema de la convergencia regulatoria, que es un tema muy importante para la previsibilidad y seguramente muy importante para las pequeñas y medianas empresas que no tienen los recursos de las grandes empresas para hacer frente a estas incertidumbres de la poca convergencia regulatoria. Pienso también, y Sergio lo destacó, que las pequeñas y medianas empresas hoy día tienen que trabajar en un mundo que es un mundo digital. Entonces, el tema del conocimiento, el tema de la capacitación tecnológica de las pequeñas y medias empresas es, pienso yo, un factor clave. Y creo que el tema de la difusión de la enseñanza en materia de
capacitación digital es un tema perfectamente compatible y creo a donde se puede también obtener un consenso general. De manera que, sin entrar en otras consideraciones, yo pienso que Sergio aclaró también con su experiencia de veterano un punto de gran relevancia. Cuanto a los actores, esto es siempre un gran desafío y naturalmente hay siempre un poco la nostalgia, ¿no?, de las personas con las cuales tuvimos la oportunidad de interagir y trabajar, que tenían una visión de las cosas de mucho, de amplio aspecto, que está difícil encontrar en la región, ¿no? Se me permito solamente hablar de Brasil, a donde me siento en condiciones de decir que con la presidencia Bolsonaro no se puede esperar ningún tipo de visión más amplia como esta que estamos planteando. Entonces hay que buscar otros actores en el momento inmediato. Muy bien, Diego. Gracias. Decía que a medida que aterrizamos, la materia se vuelve más complicada porque es más difícil de responder a estas preguntas de manera directa, con nombres, con programas y con planes, ¿no? Porque evidentemente en un contexto económico productivo tan distinto del de Europa, o tan distinto como el que hay entre Canadá, Estados Unidos y México, basar la integración en los intercambios comerciales sería un error, ¿no? No porque ese no sea un aspecto fundamental, sino que no suena como algo que en el corto y mediano plazo pueda ser el eje económico y productivo de nuestros países, que van a seguir exportando su mayor parte de producción a la China, a Estados Unidos o a Europa, como pasa hoy y pasará por mucho tiempo. Pero sí creo que es absolutamente indispensable pensar en temas comunes que puedan ser parte de una agenda política. En este momento estamos en cero, ¿no? O sea, si vemos lo que pasa en un foro como el de Naciones Unidas, en donde el famoso GRULAC en este momento existe básicamente en el papel. El GRULAC ha desaparecido. Ni siquiera hay una buena coordinación para ver por una moción que se ha presentado en el Consejo de Derechos Humanos, en el ECOSOC, para que haya una consistencia, una presencia y una voz común que todos sabemos que en este momento no existe. Entonces, creo que lo que es importante es tener agendas con puntos en común que incluyan, por supuesto, el tema de los intercambios comerciales, pero que tengan que ver con asuntos como los que se han mencionado, la inversión en tecnología. Hay que recuperar, por favor, el tema de la integración física sudamericana, que fue una apuesta muy importante que ha tenido algunos resultados, muchos de ellos contaminados por las inversiones en las que hubo corrupción. Pero indudablemente es un aspecto absolutamente central en un continente, el sudamericano, en donde, por ejemplo, entre Brasil y Perú, que hay una frontera de, digamos, 3.000 kilómetros, en donde el 70% del comercio pasa a través del Estrecho de Magallanes, ¿no? Entonces, ¿de qué integración comercial podemos hablar en un contexto así? Entonces, creo yo que estos temas que tienen que ver con la infraestructura, con los sectores más golpeados y más urgentes para responder a la crisis social, económica que hay ahora en materia de infraestructura, de salud, infraestructura en educación, son temas en donde yo creo que se puede trabajar con conducción política en temas, en metas comunes y, por supuesto, insisto, en que a la hora de que se tenga la agenda de decir, bueno, esto hay que negociarlo en espacios multilaterales y bilaterales para conseguir los recursos y el apoyo técnico, eso automáticamente debiera producir alguna vertebración. ¿Quién y cómo dirige esto? Y ahí es la pregunta de los miles de millones, ¿no? Porque evidentemente en un contexto como el actual, en donde hay una especie de páramo para ser optimistas en este sentido, con líderes que uno imagina, la mayoría de ellos ya están retirados o han fallecido, tendríamos ahí un problema serio, pero indudablemente tener
una agenda en donde haya que ponerse de acuerdo para decir, bueno, ¿qué le presentamos a nuestros interlocutores como plan, llamemos el Marshall B? De ahí van a ir surgiendo, creo, esas figuras. Difícil, evidentemente, en un año como el que tenemos y en el siguiente, en donde hay cambios en los gobiernos en varios de nuestros países, en donde no es fácil identificar que haya instituciones y partidos políticos con ideas en donde uno pueda ir recogiendo de ahí las opciones, pero creo que es la materia con la que tenemos que trabajar. Entonces, objetivos concretos, el reto de que tenemos que presentar una agenda para la interlocución con terceros puede ser acaso un elemento propiciador, motivador de ponernos a trabajar en blanco y negro y de que un GRULAC, que es casi una especie de pieza arqueológica, se reviva para poder tener ese tipo de interlocuciones, ¿no? Ese sería un aporte que podemos ir avanzando, Sergio. Excelente, Diego. Isabel. Pregunta difícil, la verdad. Sí. Cuando hemos tenido la oportunidad, todos los panelistas que compartimos este espacio, de sentarnos una y otra vez en foros regionales múltiples, hemos tenido la experiencia de ver las dificultades en los distintos temas. Las dificultades están cuando la agenda es política, están cuando la agenda es comercial. Entonces es una pregunta difícil, pero eso solo lo hace un reto más interesante, porque ciertamente tenemos que dar el paso. Me parece interesante la mención a infraestructura, realmente no lo había pensado. Ciertamente yo no priorizaría lo que es una agenda política, porque es ahí donde entran las ideologías que principalmente han sido el obstáculo en los esfuerzos regionales en las últimas décadas. Entonces yo sí recomendaría un tema muy concreto que podría ser comercio, pero que quizás hay una alternativa mejor, concreta, como se ha puesto sobre la mesa con el tema de infraestructura. Y sí, siendo la región una región que se concentra, y nuestros liderazgos, sobre todo en el inmediato, vincularlo con la respuesta a la pandemia, creo que es ideal, porque en eso es que están los estados concentrados ahora mismo, en eso es que están los gobiernos concentrados ahora mismo. Cómo respondemos a la crisis de salud, cómo respondemos a la crisis económica, cómo respondemos a la crisis de creación de empleo. Entonces, quizás algunas medidas inmediatas en esa dirección con relación al tema de vacunación en salud, con relación al tema de infraestructura para generar empleo, podría facilitar la búsqueda de puntos de coincidencia, porque son los temas urgentes del momento. ¿Quién lo lidera? No veo otra opción que esto sea liderado a partir de los gobiernos. Ciertamente el sector privado puede facilitar si el sector privado intenta compartir una visión con sus homólogos de otros países. Eso podría facilitar, pero no veo al sector privado liderando, porque ahí están de nuevo los intereses particulares, gremiales, individuales, cuando en realidad es a los estados, a los gobiernos a los que les compete la prioridad de la mayoría. Entonces yo diría que sí a encontrar temas específicos, que sí a que esos temas específicos estén anclados en los retos inmediatos, precisos del hoy, y que el liderazgo tendría que estar en manos de los gobiernos. Por supuesto, desde el ámbito académico y de pensamiento se puede contribuir también con proponer hojas de ruta, pero al final le toca a los gobiernos tomarlo o no. Excelente, Isabel. Sergio. Muchas gracias. Yo voy a ver un poco este tema. Sigo insistiendo en el tema social, que para mí es muy importante. Y el tema social está vinculado, obviamente, con el comercio. Después, hoy también, con los aspectos digitales. Hoy la modernidad está de tal manera que tenemos certificados de origen digital y vamos avanzando incluso en mejoras que están mucho más allá de todo lo que son las ventanillas, los trámites aduaneros, todos esos aspectos que parece que venimos muy atrás.
Ni siquiera estamos con instrumentos adecuados. Y lo que dice Celso, lo que están acompañando todo el tema de la infraestructura. Yo recuerdo el plan, el IRSA. Ustedes recordarán que lo planteó Fernando Enrique, mi querido amigo. Fernando Enrique decía energía, comunicaciones e infraestructura. Y en infraestructura física, el mundo ha cambiado enormemente y está la llave de la competitividad. Porque si nosotros no somos competitivos en el sistema de transporte, desde el transporte multimodal hasta los puertos hoy, que van a ser verdes, son puertos limpios además, o puertos con inteligentes, no vamos a tener a la altura de nuestras reformas la capacidad de poder ser interlocutores en el mundo moderno. Ahora, esto también necesita voluntad política. Yo veo hay un puerto sobre el Pacífico que está haciendo con el apoyo de algunos otros países, que está tratando de ser un puerto verde. Bueno, nosotros vamos a tener ese tema, que no solo está vinculado a la productividad, a la competitividad. Esa es la región la que tenemos que tomar nosotros internamente esa decisión. Entonces, aquí con esta visión, y ahí vuelvo a insistir, yo si tuviera que ofrecerles algo, no creen que estoy haciendo una propaganda. Bueno, acá tienen la LADI, tiene 13 países. Todos ustedes son miembros de la LADI. ¿Y por qué no hacemos un consejo de ministros? A ver si podemos. Un consejo de ministros entre los 13 ministros y en vez de hablar de ideología, hablamos de estos temas puntuales. 1, 2, 3. Comercio, desarrollo, el lanzamiento de desarrollo sustentable, la equidad de la mujer. Esto es un tema importante que vamos a abordar nosotros en la LADI con el comercio de las mujeres rurales. Todo eso, ¿por qué no lo hacemos? Hay dificultades, ¿saben cuál va a pasar? Que yo tengo el temor. Ustedes convocamos a los 13 ministros y le van a decir que ese día tienen un problema formal. Digo en el sentido global, no estoy hablando de países ni de nada. Creo que acá la voluntad política está anestesiada. Y si empezamos con temas concretos, pero antes negociados, le mandamos una señal, pero no es un discurso, no es una declaración. Es asumir nosotros nuestras responsabilidades y eso sin perjuicio de toda la discrepancia que podamos tener interna de nuestros gobiernos y todo lo demás. Pero yo creo que si vamos a estar todos los días postergando por inteligencias y desinteligencias en el ámbito de América Latina, el día que hay discrepancias entre Brasil y Argentina, o Bolivia y Chile y México y los demás, simplemente porque a veces cambian los gobiernos y miran distintos, somos rehenes, entre otras cosas, de esa falta de solidaridad y de esa tendencia natural a vivir atrapados por un nacionalismo muy legítimo, pero carente de solidaridad y que somos responsables de la situación social que atravesamos. Entonces, yo les digo, nadie va a venir con la varita mágica, ¿eh? Nadie, ni la Unión Europea van a decir, miren, ahora sí vamos a hacer el acuerdo con el Mercosur. ¿Ustedes creen que es el tema amazónico? Es muy probable. Pero ustedes creen que no hay otros temas. Perfecto, tenemos todo el derecho de pensarlo, porque cada uno mire la estrategia. Pero vamos de vuelta a negociar nuestros tratados entre nosotros. El de cooperación amazónica es uno, la hidrovía Paraná-Paraguay, las hidrovías que pueden existir a nivel de la conexión Atlántico-Pacífico, que son muy importantes. Pero si nosotros no lo hacemos, no es la responsabilidad de los otros. Somos nosotros que carecemos de esa voluntad de integración que nos crea las condiciones para dialogar en conjunto. Porque el gran problema en general es quién es el interlocutor en el nuevo mundo. ALADI, Sudamérica, América Latina. Yo diría que en ese ámbito de delicuescencia vamos a tener enormes dificultades pragmáticas. Y cuando tengamos los problemas van a ser nuestros problemas sociales. Nuestros problemas sociales. Entonces yo les quiero transmitir esa inquietud. Miren que yo lo hago con mucha pasión, con mucho entusiasmo, pero como dicen en el fútbol, goles son amores. Y aquí el 0-0 no es lo mejor que podemos tener en medio de esta pandemia que nos ha puesto de frente a esta desigualdad casi diría agresiva, que no merecemos tenerla y que no es culpa de los demás, es también de nuestra falta
de sentido integracionista para poder trabajar. Yo sé que no es simpático esto lo que estoy diciendo, pero si fuera simpático, entre otras cosas, no estaría acá. Pero yo quiero a que todos tengan. Hagamos una reunión. Yo les digo, lanzamiento del desarrollo de la región. Les ofrezco la nave, que vengan los ministros. Y cada uno que venga con su posición y busquemos el elemento común para evitar esos enfrentamientos políticos que puede haber incluso internamente, que es absolutamente legítimo, porque de eso se nutren las democracias. Pero, cuidado, no vaya a suceder lo que ya sucedió varias veces acá, en estas instituciones, que cuando se levanta un país y habla, se quiere hablar, los otros se levantan porque no soportan a un país al que juzgan por sus razones de carácter político e institucional. Ah, no. Sergio. Ah, gracias. Ahora tengo la oportunidad de interrumpirlo porque me están poniendo presión a cerrar la sesión, Sergio. Te pido disculpas, pero estamos sobre la hora. Yo quisiera agradecer, bueno, a IDEA y a Fungot por la invitación que me hicieron y sobre todo agradecer a la participación de Celso Laffer, Diego García Sayán, Isabel de Samaló y Sergio Abreu Bonilla por esta conversación que a mi juicio fue muy interesante y ojalá haya sido provechosa también para todos los que nos asistieron. Así que cerro la sesión ahora y bueno, que estén todos tranquilos en sus casas, protegidos, porque la pandemia sigue.